cuando oye hablar de Al Capone es en las metralletas, las masacres y los baños de sangre. La revista Time le dedicó una portada y lo nombró Hombre del Año. Fue una personalidad tan importante en su campo como Babe Ruth en el béisbol. Seguro que hay chavales que no sabrían nombrar a los 3 últimos presidentes de Estados Unidos, pero sí saben quién fue Al Capone. Es la personificación misma del gángster en la vida americana. Al Capone, icono. Al Capone es un icono americano y en muchos aspectos define nuestra cultura. Es la historia de un inmigrante de gatillo fácil, pero bueno, ante todo es la historia de alguien que no era nadie y se convirtió en alguien, en este caso en alguien famoso. Me llamo Deirdre Marie Capone y Al Capone era mi tío abuelo. Si me preguntan si Al Capone era un delincuente, la respuesta es que sí. Si me preguntan si fue un monstruo, la respuesta es que no. Yo hice carrera en la policía de Chicago. Llegué a inspector jefe. Vengo del distrito sur de esta gran ciudad. Probablemente oí hablar de Al Capone antes de aprender a andar. Era el gángster más famoso. Todo el mundo conoce la leyenda de Al Capone. Creo que Al Capone es el gángster real más famoso de todos los tiempos. Me llamo Vince Gilligan y soy el creador de la serie Breaking Bad. Creo que a los americanos nos fascinan los antihéroes y los gángsteres. Es un fenómeno cultural interesante que celebremos a forajidos como Jesse James o Billy el Niño, criminales que llevan vidas excesivas y alcanzan el estatus de figuras legendarias. A comienzos de 1929, Louis Armstrong ha grabado Western Blues en disco de pizarra. La NBC ha implantado una red radiofónica de costa a costa. Notre Dame ha perdido por fin su primer partido en 25 años. Y Al Capone es el rey absoluto del crimen organizado, no solo en la ciudad de Chicago, sino en todo Estados Unidos. Pero aún así, Al Capone no está satisfecho. Chicago, 14 de febrero de 1929, día de San Valentín. El dinero siempre ha sido la teta de la que ha mamado la política. Me llamo Michael Green y soy profesor adjunto de Historia en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. En Clark Street, en Chicago, hay un almacén. Y un día, varios de los miembros de la banda de Bugs Moran del Distrito Norte se encontraban en ese almacén. Les habían hablado de un cargamento ilegal de alcohol y fueron a visitarlos unos tipos disfrazados de policías. Bugs Moran estaba llegando al almacén cuando vio el coche de policía y pasó de largo. Los gángsteres pensaron que la poli venía a tocarles las narices y a sacarles dinero. Les dijeron, se os va a caer el pelo, amigos. La policía hacía estas redadas para demostrar que no tenía reparos en arrestar a nadie, aunque luego soltaban a todo el mundo y daban mucha prensa a esas detenciones. Me llamo Frank Calabrese Jr. y me crié en el entorno de la mafia de Chicago, que se conoce como el sindicato. Mi padre era uno de los capos del sindicato que fue creado por Al Capone. Esos tipos pensaban que no iba a pasar nada, pero los pusieron de cara a la pared. De pronto los policías abrieron fuego. Acribillaron a 7 hombres a balazos. Y se marcharon en sus coches. ¿Quién está detrás de la matanza? ¿Quién ha sido? Como siempre pasa con la mafia, es difícil de saber. Hay quien cree que los policías eran policías de verdad y no gánsteres disfrazados. Y luego está la teoría de que el cerebro de la operación era Capone. Capone se encontraba en Florida durante la matanza de San Valentín, pero Bugs Moran dijo que la única persona que mataba así era Al Capone. Siempre habrá muchas teorías, porque un tipo como Al Capone generaba muchas especulaciones. Nadie pudo ordenar el asesinato aparte de Capone, que se las arregló para encontrarse en el despacho del fiscal del estado local en Florida en el momento de la masacre. No podría haber tenido una coartada mejor. El hecho de que Al Capone se dejara ver tanto en Miami me recuerda a las cosas que hacíamos nosotros. Me lo imagino en Miami, sentado en ese despacho, con una sonrisita de no haber matado nunca a una mosca. Pero siempre habrá gente que se lo crea.
Capone nunca hubiera entrado en aquel garaje a matar a 7 personas cuando Moran ni siquiera se encontraba allí. Capone nunca fue imputado, ni siquiera fue interrogado porque la policía no pensaba que tuviera nada que ver con el asunto. A día de hoy nadie lo sabe a ciencia cierta. Solo sabemos que fue devastador para la banda de Bugs Moran. Pero también acabaría siendo devastador para la banda de Al Capone. La matanza de San Valentín marcaría un tenebroso punto de inflexión en la historia de Al Capone. Una historia marcada hasta el momento por el éxito y la fama, y que comenzó en Italia. Sus padres eran fabricantes de pasta en una pequeña localidad de Italia y emigraron a Estados Unidos en torno al año 1900. Su padre fue el primero en llegar y montó una barbería. A principios del siglo XX llegó una oleada enorme de inmigrantes a Estados Unidos y la familia de Capone se instaló en uno de los barrios más pobres, el único sitio donde se podían permitir vivir. Gabriel Capone, su esposa Teresina y sus 2 hijos se van a vivir a un sórdido apartamento de Brooklyn, cerca del astillero de la Marina, donde el 17 de enero de 1899 nace Alphonse Gabriel Capone. Eran 9 hermanos y una familia muy pobre. Al tuvo que aprender a buscarse la vida en la calle muy temprano para ayudar a mantener a su familia. El distrito de Brooklyn acababa de incorporarse a la ciudad de Nueva York. Me llamo Tim Weiner. Tengo un premio Pulitzer de periodismo y durante muchos años he sido reportero del New York Times. He cubierto guerras, situaciones de caos, conflictos y otros temas igual de divertidos. Al Capone es un icono americano porque aún hoy, 80 años después de su muerte, sigue simbolizando la capacidad de los criminales para corromper a los políticos y a la policía. Brooklyn era una ciudad de inmigrantes, donde había gente inmensamente rica y gente desesperadamente pobre. Era una ciudad donde uno se podía ganar la vida prácticamente de cualquier forma. Y había toda una serie de organizaciones criminales que principalmente se dedicaban a la prostitución y las apuestas ilegales. Al criarse en una familia de inmigrantes, en muchos casos esos chavales acababan dedicándose al crimen porque aprendían a buscarse la vida en la calle. Hizo sus pinitos en una serie de pandillas de delincuentes de medio pelo. Al Capone se echó a perder ya con 14 años, o quizá antes. Lo expulsaron del instituto por darle un puñetazo en la cara a un profesor. Formó parte de un montón de bandas callejeras. Le fue tan bien que entró en el Five Points Gang, la banda más grande y poderosa de Nueva York. Siendo adolescente, Capone entró a trabajar de friegaplatos en el Harvard Inn en Coney Island, un lugar que llevaba Frankie Yale, que se encargaba del negocio del hielo. Si querías vender hielo en Brooklyn, tenías que entenderte con Frankie y pagarle un porcentaje o acababas con un picayelo en la espalda o en una pierna. Era un sujeto muy poderoso. Se sentaba en una esquina del Harvard Inn, al lado de la ventana, y la gente venía a hablar con él. Si querías que liquidaran a alguien, ibas a hablar con Frankie, le pagabas y solucionado. Así, Capone conoció a personajes muy peligrosos e influyentes. Y eso que no era más que un friegaplatos, luego lo ascendieron a camarero, lo que indicaba que se estaba familiarizando con el ambiente y la gente le estaba cogiendo simpatía. En el Harvard Inn recibió las cicatrices que le valieron el apodo de Scarface, cara cortada. Una noche, Capone estaba trabajando de camarero en una fiesta. Me llamo Scott F. Stoddard y soy profesor de estudios cinematográficos y decano de artes liberales en el Fashion Institute of Technology. Se rumorea que en un momento dado vio a una mujer guapa en la otra punta de la sala. Se le acopló y le susurró algo bastante ofensivo al oído. La chica lo mandó a paseo, pero Capone no aceptaba un no e insistió hasta que la chica le dijo a su hermano: «Este tío no me deja en paz». El hermano de la mujer, Frank Galluccio, también es un mafioso. En el Harvard Inn más te valía saber defenderte. Cuando Capone le devolvió el golpe, el tipo sacó una navaja. Intentó rajarle la garganta y no lo consiguió porque estaba borracho, pero le dio un buen tajo en la mejilla. Le quedaron 2 cicatrices pequeñas y una muy pronunciada en zigzag que le recorría toda la mejilla, desde la oreja hasta la boca.
Curiosamente, terminaría siendo una ventaja a largo plazo porque le valió un apodo genial, Scarface, cara cortada. Pero al mismo tiempo, Capone no quería que se viera exactamente dónde tenía la cicatriz y siempre se ponía de perfil. Capone aseguraría más adelante que recibió las heridas combatiendo en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, nunca sirvió en el ejército. Y lo cierto es que las cicatrices que ostentaba en la mejilla derecha se volverían tan emblemáticas y simbólicas como él mismo. Recuerdo una vez que estaba sentada en su regazo y levanté la mano para acariciarle la cicatriz y le pregunté, ¿te hace pupa esta herida? En 1919, el ambicioso Al Capone se ve obligado a abandonar Nueva York. Al Capone cometió un error. Le dio una paliza a una figura importante en el AMPA de Nueva York y se convirtió en un proscrito. Hasta tal punto que Frankie Yale lo mandó a Chicago bajo la protección de Johnny Torrio, que era el cabecilla de una de las bandas más importantes de Chicago. Capone no podría haber escogido mejor momento para instalarse en la Ciudad del Viento, ya que su meteórico ascenso coincide con la ley seca y la repentina creación de un lucrativo mercado negro. De no ser por la prohibición, no estaríamos hablando hoy de Al Capone. Habría sido un delincuente de 3 al cuarto. Capone se lo debe todo a la prohibición. Pensaron que prohibiendo el alcohol purificarían América. El demonio del alcohol estaba envenenando a la juventud, así que llevaron a cabo una especie de experimento para legalizar la moral, por así decirlo. En teoría, era ilegal vender alcohol, pero aún así la opinión pública no lo veía como nada del otro mundo. La nueva ley no impidió que los americanos siguieran bebiendo como cosacos. Es más, la población desobedecía la ley abiertamente. Se reían de ella porque les parecía una broma. Frecuentar los bares clandestinos se convierte en un rito nacional. Eran como clubes nocturnos, eran unos locales muy populares. Se había puesto de moda infringir la ley. Capone llegó a Chicago con 22 años. Los 22 años de aquella época no eran lo mismo que los de hoy. Capone se había pateado las calles, había trabajado de portero en un bar, había estado en contacto con el AMPA de Nueva York. Había que crecer rápido en los barrios de inmigrantes, donde había mucha pobreza y muchos chicos duros merodeando por las calles. Así que cuando digo que Capone llegó a Chicago con 22 años, era un señor de 22 años. Al Capone empezó siendo un buscavidas de medio pelo. Trabajó en bares, de portero en distintos locales. En Chicago entró a trabajar en un local llamado Four Deuces en South Wabash, el típico bar clandestino de aquellos años. En la planta de arriba había chicas y en la planta de abajo servían cerveza. A menudo había bandas tocando al fondo del local. Capone llamaba la atención de la gente diciendo, pasen, tenemos cerveza y señoritas. Ese fue su primer trabajo, patearse la acera en pleno invierno en Chicago y llevar clientes al local. La ley seca hizo inmensamente ricos a los tipos que no habían conseguido forrarse con prostíbulos o casas de apuestas. Básicamente hay dos bandas rivales en Chicago. Torrio es el líder de una de ellas y Al Capone le impresiona tanto que al cabo de un año ya se ha convertido en su número 2. Tras un intento de asesinato fallido, el jefe de Capone, Johnny Torrio, se traslada a Italia, dejando a Al Capone al mando de la organización. Al Capone es ahora el rey absoluto del crimen organizado en la ciudad de Chicago. Mientras la ley seca causa estragos en todo el país, los enfrentamientos entre contrabandistas y agentes federales saltan a la primera plana, convirtiendo a los gánsteres en leyendas. Con el rápido auge de la radio, los noticiarios y el cine, nace la cultura popular y un apetito aparentemente insaciable de chismes. Y Al Capone está más que encantado de ser el centro de atención. En los años 20 había una demanda de famosos. Los periódicos querían encumbrar a esta gente y Al Capone era la estrella del crimen.
Por lo general, sus predecesores habían intentado huir de la publicidad, pero contrariamente a muchos otros gángsteres, él quería mantener un perfil alto. ¿Cómo pudo hacerse famoso alguien como Al Capone? Babe Ruth era famoso porque salía en los noticiarios y jugaba en la Serie Mundial todos los años. Charles Lindbergh y Amelia Earhart se hicieron famosos por sus proezas aéreas, pero Capone se hizo famoso porque Chicago era la capital del asesinato y él era el gángster más famoso del mundo y además concedía entrevistas. Siempre estaba dispuesto a atender a los reporteros. Capone tenía una actitud muy descarada con la prensa. Presumía abiertamente de tener a tal o cual político en el bolsillo. La prensa se alimentaba de ese morbo hasta que al final el gángster se acabó convirtiendo en una especie de figura fascinante, por no decir venerada. Los tabloides estaban en sus inicios y en pleno auge, gracias a figuras mediáticas como Al Capone. Los tabloides eran más sensacionalistas que la prensa convencional. Al ser los recién llegados tenían que llamar la atención. En aquel entonces, Hollywood también estaba plagado de escándalos, y los escándalos son noticia. Estaba, por ejemplo, el escándalo de Fatty Arbuckle, acusado de violar a una mujer y causar su muerte. O Gloria Swanson, que se casaba con todo lo que se movía. A los tabloides les encantaban las historias sensacionalistas. No eran publicaciones serias y los gángsteres eran una mina de noticias para esta gente. Los tabloides adoraban a los gángsteres y querían elevarlos al estrellato. Pudiendo elegir entre Al Capone y Albert Einstein, no es Albert Einstein quien va a hacer volar las revistas de los kioscos. Todo el mundo conoce a Al Capone y quiere oír hablar de él. Capone es una figura apasionante que se le da bien tratar con los medios, y lo sabe. Quizá los medios no deberían haberle dado tanta cancha, pero hay una anécdota que lo ilustra a la perfección. Alguien preguntó al director del New York Times, que por aquel entonces era considerado el periódico más solvente del mundo, por qué estaban cubriendo un juicio por asesinato que se estaba celebrando en ese momento. Y él contestó: cuando lo publican los tabloides es basura, pero cuando lo publicamos nosotros es sociología. Pues bien, Al Capone era un sueño para cualquiera al que le interesaba la basura o la sociología. Con el paso del tiempo, otros criminales imitarían el afán de protagonismo de Al Capone. Está claro que había gente que quería emularlo, que los demás criminales lo emulaban. Y está claro que su, digamos, legado criminal sigue impregnando a día de hoy el cine americano y la cultura popular. Al Capone hizo algo que imitarían las futuras generaciones de criminales. Se convirtió en una celebridad. Podemos citar a otros mafiosos que siguieron el ejemplo de Capone, como John Gotti, el Don Dandy, digno heredero de Capone. Las Vegas era el escenario ideal para esta gente. O Frank Lefty Rosenthal de Chicago, que llevaba el Stardust y otros hoteles casino. Estaba en las columnas de todos los periódicos y hasta presentó un programa de televisión. Un criminal intenta no ir por ahí presumiendo de sus crímenes, pero Al Capone no lo veía así. Pensaba que la opinión pública estaba de su parte. La popularidad de los capos del crimen organizado como Al Capone fue lo que condujo al desarrollo y la aplicación de los códigos de producción cinematográficos. Las películas de gángsteres se convirtieron en un género aparte en Hollywood a principios de los años 30, con producciones como El enemigo público, Hampa Dorada o Scarface en 1932. Las películas de gángsteres cristalizan de algún modo esa idea del delincuente como una especie de héroe mítico idealizado, como un antihéroe. Su estética se inspira en Al Capone, con sus trajes cruzados, sombreros de fieltro de ala ancha, zapatos relucientes, vistosas joyas. Hollywood glorificaba a los gángsteres y la verdad es que nosotros nos aprovechábamos de ello porque podíamos hacernos pasar por buena gente, gente con la que puedes contar. El cine de gángsteres nace de esa mitología del antihéroe, del personaje que en el fondo está intentando hacer algo bueno, pero no consigue que las cosas le salgan bien y acaba llevando una vida criminal. Pero había quien no aceptaba esa glorificación de los gángsteres.
Desde la era del cine mudo, muchos americanos han tenido la impresión de que la industria del cine era moralmente cuestionable. Y la idealización de los criminales no hizo más que empeorar las cosas. Al Capone era el gángster por antonomasia. En las primeras películas sonoras de 1930, 1931, 1932, el héroe a menudo es el gángster. A partir de 1933, la administración Roosevelt emprende una guerra contra el crimen organizado e impone una cosa llamada Código Hays en Hollywood, que estipula que el gángster no puede ganar, que el gángster tiene que perder. El gángster ya no podía ser el héroe, ni siquiera el antihéroe. El héroe debía ser el bueno, el representante del gobierno. El gángster no puede salir ganando bajo ningún concepto, tiene que morir. El Código Hays seguiría vigente hasta finales de los años 60. Tras su derogación, las películas volverían a elevar a los gángsteres al estatus de antihéroes legendarios. A todos nos atraen las historias de gángsteres de una manera muy visceral, ya sea en ficción o en la vida real. Aunque se supone que está mal, nos identificamos con los gángsteres y por eso aún hoy las películas de gángsteres siguen siendo un género tan popular. Sin embargo, Capone no es una estrella del cine. En la vida real, mientras gana millones de dólares a base de construir un emporio criminal, también le preocupa crearse una imagen de Robin Hood de la era moderna. Era todo un maestro en el arte de crearse una reputación. Hacía donaciones a organizaciones benéficas y ayudaba a los más necesitados. Me llamo Charles B. Strausser y soy profesor de historia en la Universidad de Nueva York y psicoanalista en ejercicio. No me creo que hubiera mucha bondad en el corazón de Al Capone. Siempre se ha visto a Capone como alguien que efectivamente se lucra con el alcohol y otras sustancias ilegales, pero que también comparte ese dinero con la comunidad. A Capone siempre le preocupó su imagen pública y sabía que el presidente Hoover se la tenía jurada y quería hacer de él un chivo expiatorio de todos los problemas de criminalidad de la nación. Así que Al Capone lanzó un contraataque abriendo un comedor social para indigentes. Quería dar la imagen de alguien que se preocupaba por la clase obrera. Al Capone se labra una imagen a los Robin Hood, alguien que roba a los ricos para dárselo a los pobres, suponiendo que fuera así. En cuanto a estos comedores sociales que creó, ni siquiera sabemos cuánto dinero invirtió en ellos ni cuánto tiempo estuvieron abiertos. Solo hubo un comedor social que funcionó durante un periodo muy corto y llamó la atención de los medios. Pero no nos consta que estuviera abierto durante mucho tiempo, ni que Capone fuera el único que lo estuviese financiando. Capone llegó a ganar 100 millones de dólares al año. Aunque solo fuera por una mera cuestión de imagen pública, podía gastar un par de millones en obras de caridad para mejorar su reputación. En privado, Capone era un manipulador. No se llega a donde llegó él sin tener ciertas habilidades, cierto olfato, así que creo que Capone sabía manejarse en distintos niveles, en función del contexto y la persona con la que estaba tratando. A mediados de los años 20, Al Capone está en la cima del mundo. Controla los bajos fondos de Chicago y se está convirtiendo rápidamente en una leyenda en vida. Se convirtió en una figura emblemática. Era la personificación misma del gángster en la vida americana. La ley seca no ataja la locura de los locos años 20. Los años 20 fueron una nueva era en Estados Unidos. Se celebraba el fin de la guerra, la economía crecía, las mujeres tenían más libertad, se fumaba y se bebía. Había clubes donde uno podía ir a escuchar música negra y por primera vez los blancos y los negros alternaban juntos. El país estaba cobrando vida. Se estaba grabando jazz por primera vez. Ahora se podían comprar discos de jazz. La era de la prohibición fue una época de efervescencia artística. Creo que ese es uno de los legados más importantes de la prohibición. Me llamo Cassandra Wilson y soy música. La primera vez que oí el nombre de Al Capone fue en boca de mi padre. Mi padre nació en la ciudad de Chicago Heights en 1918. Alcanzó la mayoría de edad en plena prohibición.
El objetivo de la prohibición era atajar aquel entusiasmo, convertirnos en una nación más sobria, pero tuvo el efecto contrario. Todo el mundo quería saltarse las leyes, seguir bebiendo, y ahora que se había ilegalizado el alcohol, era más sexy que nunca. Hordas de ciudadanos sedientos procedentes de todo el Medio Oeste acuden a las tabernas clandestinas de Al Capone en Chicago en busca del alcohol, las mujeres y la música. Creo que, de no ser por Al Capone, el jazz no habría conocido el auge que tuvo en Chicago. Fue un punto de inflexión en la evolución del jazz, porque Louis Armstrong y otros músicos podían ir a Chicago y actuar en los bares clandestinos. Y Al Capone fue para ellos una especie de protector, un mecenas, porque sin un entorno favorable, la música no puede crecer, se desvanece. En sus clubes, Al Capone brindó a estos músicos afroamericanos una serie de oportunidades que no tenían en otros locales. Las tabernas clandestinas eran un caldo de cultivo, un entorno en el que el jazz pudo florecer. No se tocaba jazz en otros círculos sociales más distinguidos. Si querías ir a un concierto de jazz, tenías que meterte en una taberna clandestina. Los bares clandestinos de Chicago ayudaron a lanzar las carreras de cantantes tan legendarias como Helen Ward, Anita O'Day y Billie Holiday. Había tantos clubes nuevos y dinero en circulación que alguien como Capone podía contratar a los mejores músicos. No le interesaban los códigos antiguos ni la segregación racial. Muchos de estos locales clandestinos fueron un entorno favorable para la música. Capone no solo es un mecenas del jazz, también es su guardián. Una noche, Louis Armstrong estaba tocando en un bar clandestino. Se ausentó del escenario y alguien aprovechó para robarle la trompeta. No sé si se dan cuenta, pero es lo peor que le puede pasar a un músico. Es un bien preciado, un instrumento valioso. Se corrió la voz. Al Capone se enteró y al día siguiente le habían devuelto su instrumento. Una de las señas de identidad más reconocibles de Al Capone era su forma de vestir. 70 años después de su muerte, la gente sigue hablando de Al Capone como el gángster más elegante de todos los tiempos. Capone era muy derrochador. Siempre iba como un pincel. Se compraba la ropa más cara que podía pagar el dinero. Trajes a medida de los colores más llamativos porque quería que la gente se fijara en él. Las decisiones estéticas de Capone son muy deliberadas, muy conscientes. Debido a su talla, le gustaban los trajes cruzados, que le hacían parecer más alto y delgado. Quiso imitar el estilo de los banqueros, pero llevándolo al extremo. No era solo una forma de eclipsar el hecho de que era un criminal. Era un esfuerzo genuino por pasar por un hombre de negocios normal. El ostentoso estilo de Al Capone ha marcado la cultura popular durante décadas. La gente siempre se pregunta por el origen de esos sombreros de ala ancha tan estilosos que Capone empezó a llevar en público. ¿Por qué empezó a llevar esos sombreros blancos? Se remonta a las películas que veía, a su pasión por los westerns. En Chicago, te podían arrestar solo por llevar un sombrero blanco porque todos los gángsteres imitaban a Capone. En los años 20 y 30 había coches de policía patrullando las calles y si veían a dos individuos con sombrero blanco los paraban. El sombrero de fieltro es un símbolo poderoso. Es un símbolo de hombría, de éxito, de elegancia. Es el símbolo de un hombre que sabe pasarlo bien. Cuando te pones un sombrero de fieltro, sabes que vas a pasar un buen rato. Una mujer sabe que se va a divertir con un hombre que lleva un sombrero de fieltro. Mientras los locos años 20 tocan a su fin, el imparable ascenso a la cima de Al Capone es un hecho consumado. Es el jefe absoluto del crimen organizado en Chicago, por no decir en todo Estados Unidos. Al Capone controlaba una red de contrabando de alcohol.
tabernas clandestinas, burdeles y casas de apuestas, apuestas hípicas incluidas. Y eso que en Chicago no había hipódromo. Para entonces, sus ingresos se cifraban en torno a los 100 millones de dólares. Es un hombre que ha encontrado su nicho, lo ha explotado y ha tenido mucho éxito. Es uno de los hombres más ricos de Chicago y uno de los más famosos del mundo. Al Capone era la estrella del crimen en Estados Unidos. Sin embargo, Capone ha tirado la precaución por la borda. Reta abiertamente a la justicia siempre que puede. Se ha vuelto imprudente. Su ego está desatado. A medida que crecía su imperio, parece que se fue volviendo más descarado. Le fue perdiendo miedo a la autoridad, aunque quién sabe si llegó a tenerle miedo nunca a la autoridad. Pero los tiempos están cambiando y a medida que los locos años 20 tocan a su fin, el mundo de Capone también se dispone a cambiar. ...14 de febrero de 1929, el día de San Valentín. Son las 10:30 de la mañana. Al Capone está de viaje en Miami. Mientras tanto, en Chicago, 7 mafiosos emprenden un viaje a la morgue. Supuestamente, la matanza de San Valentín fue planeada y llevada a cabo por la banda de Capone, aunque nunca se ha demostrado. Frank Gusenberg recibió unos 14 balazos y de algún modo logró sobrevivir unos instantes, y aún así se negó a hablar. Era el código de la mafia, estaba prohibido cantar. Pero aun suponiendo que Capone no esté implicado en la matanza, se convierte en una pesadilla para su imagen pública. Las fotos de la matanza eran brutales. Pusieron en fila a esos tipos en el garaje y los ametrallaron salvajemente. La matanza de San Valentín es posiblemente la primera vez que la opinión pública ha visto tanta sangre, tanta muerte, en un mismo lugar. Ni siquiera las fotos de la guerra civil de Matthew Brady eran tan cruentas. Aquello no pudo no tener un impacto sobre la opinión pública. La población está asqueada y creo que por primera vez ve a Capone con malos ojos. Esto no es digno de un americano. Aunque Capone nunca fue incriminado formalmente y probablemente no tuviera nada que ver con la matanza, se dio por sentado que era el cerebro de la operación, aunque solo fuera por asociación. Una vez más, Capone es el foco de atención de la prensa, pero no de la forma a la que está acostumbrado. Los empresarios de Chicago empezaron a pensar que Al Capone era perjudicial para la economía local, que nadie quería ya montar un negocio en Chicago, que había menos turismo por culpa de la imagen que daba Capone de la ciudad. Así que se les ocurrió crear una lista de enemigos públicos. Todo empezó como una campaña publicitaria. Y en el número 1 estaba Al Capone, el enemigo público número 1, el hombre más buscado en Chicago. Y saltó a los titulares de todos los periódicos. Empezó como un golpe de efecto de la Comisión del Crimen de Chicago, pero a la gente le gustó. A partir de 1929, a raíz de la matanza de San Valentín, asistimos a un verdadero vuelco en la forma de cubrir la figura de Al Capone en los noticiarios y los periódicos de la época. De un día para otro se convirtió en escoria. De repente era el cerebro del mundo del crimen. Ya no se le veía como un buen samaritano, sino como un hombre que se había estado aprovechando del sueño americano. Aunque antes gustara, ahora se piensa que ha estado explotando a la gente. Cuando te catalogan como el enemigo público número 1, tienes ya un pie en la cárcel. Justo después de la matanza, Capone se marcha de Chicago. Los clanes de la costa este le aconsejaron que mantuviera un perfil bajo hasta que se calmara la situación, así que Al se fue a Filadelfia y llevaba un arma de fuego encima. Los capos no solían llevar armas, sus guardaespaldas sí, pero un policía se fijó en que llevaba un arma y Capone fue arrestado. Normalmente un capo de la mafia tendría 7 abogados para defenderlo e intentaría eternizar el proceso, pero Al se declaró culpable y pasó un año en la cárcel en Filadelfia. Pensó que la gente se habría olvidado ya
ya de la matanza de San Valentín, pero no fue así. Aquel acontecimiento tuvo un impacto enorme. La élite empresarial de Chicago sigue acorralando a Capone y acude a Washington en busca de ayuda. Una de las cosas que hicieron fue montar un grupo de presión en Washington para tratar de convencer al gobierno de que había que acabar con Al Capone. No podían haberlo hecho en mejor momento. Menos de 3 semanas después de la matanza de San Valentín, Herbert Hoover asumió la presidencia de Estados Unidos y estaba consternado con lo sucedido en Chicago. Durante la campaña electoral, la economía iba viento en popa. El país estaba viviendo una era de prosperidad sin precedentes, así que Hoover centró su campaña en la lucha contra el crimen. Y como Capone era el criminal más famoso de Estados Unidos, era un blanco fácil para Hoover. Al Capone no fue enjuiciado en los años 20 porque era más poderoso que la ley. Era más poderoso que la policía de Chicago. Era más poderoso que las autoridades del condado de Cook. Para trasladar el mensaje de ser implacable con el crimen, el blanco más obvio es Al Capone. Irónicamente, por aquel entonces, Capone sigue siendo a su manera una especie de héroe popular. Sigue siendo un Robin Hood. Pero si bien goza de cierta popularidad, políticamente la opinión pública vota contra lo que representa Capone. El presidente Hoover movilizará todos los recursos del Estado federal para acorralar a Capone. Sin embargo, es imposible juzgar al gángster por ninguno de los crímenes más graves que se le suelen atribuir. Contrabando, extorsión, prostitución, apuestas ilegales, asesinato. Todo el mundo sabe que Capone es un criminal, pero nadie lo puede probar. Con alguien como Al Capone, la justicia no puede seguir el cauce normal porque está demasiado protegido, es demasiado intocable. Habría que lograr que un sicario incriminara a su jefe y este al suyo, cosa prácticamente imposible. La organización territorial de Estados Unidos todavía es reciente. El gobierno federal apenas tiene capacidad para aplicar las leyes promulgadas en el Congreso. No podían mandar al FBI a Chicago para atrapar a Capone, porque la prohibición era competencia de los agentes del Departamento del Tesoro. Elliot Ness encabezará la búsqueda de una prueba incriminatoria. Ness era un agente del Departamento del Tesoro que estaba trabajando en el caso tratando de buscar pruebas que pudieran servir a la Fiscalía para encarcelar a Capone. Se ha magnificado mucho el mito de Elliot Ness. En realidad, Ness tuvo muy poco que ver con la caída de Capone. Es cierto que desbarató un poco sus negocios, desmanteló algún que otro burdel, desmanteló algunas de las fuentes de ingresos de Capone, pero sus pesquisas tuvieron un impacto mínimo en la organización de Capone. Ni siquiera estoy seguro de que Capone supiera quién era Elliot Ness. Pero los medios de comunicación se encariñaron con Elliot Ness porque era un universitario. Se graduó en la Universidad de Chicago. Era muy listo y encarnaba ese ideal de construir un equipo de agentes intocables, imposibles de sobornar. Lo cierto es que algunos de sus hombres sí se dejaron sobornar. Pero aún así, a los medios les encantaba eso. Esa idea de formar un equipo de agentes federales que fueran verdaderamente intocables. Está bien imaginarse a Robert Stack, para el que prefiera la serie, o a Kevin Costner, para el que prefiera la película, como el bueno de Elliot Ness, el hombre de mandíbula cuadrada que dijo, hasta aquí hemos llegado. Pero en última instancia no fue Elliot Ness quien acabó con Al Capone, solo que tiene mejor imagen. Tiene todo el sentido del mundo. Nadie quiere ver en la tele o en una película a unos funcionarios revisando una pila de declaraciones de la renta y facturas. Queda mucho mejor Elliot Ness con su bate de béisbol. Da igual lo que hiciera o dejara de hacer. Ness no ha sido capaz de imputar un solo crimen importante a Capone. El Departamento del Tesoro sabe que la única forma de atrapar al gángster es rastreando su fortuna. El impuesto sobre la renta había sido instaurado en nuestro país justo antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. A veces la gente no pagaba sus impuestos. Y uno de los que no los pagaba era Al Capone. En 1929 la fortuna de Al Capone debía de cifrarse en millones, pero jamás había rellenado una declaración de impuestos con su puño y letra. Un pequeño equipo de inspectores del Departamento del Tesoro, tan obstinados como valientes, estuvieron reuniendo pruebas para enviar a Al Capone a la cárcel
por evasión fiscal. El gobierno barajó incluso la posibilidad de enviar a los marines a Chicago para acabar con la banda de Capone, pero al final empleó el arma federal más fuerte posible, la Ley Federal de Recaudación Tributaria. Por lo general, la forma en que caen los mafiosos, en tiempos de Capone o más recientemente, siempre es menos emocionante de lo que nos gustaría. En 1931, tras años de pistas falsas y callejones sin salida legales, un discreto contable llamado Frank Wilson encuentra el arma del crimen. El único error, la única prueba que demuestra que Al Capone tiene ingresos. Nunca se ha desvelado exactamente cómo Frank Wilson, de la Unidad Especial de Inspectores del Servicio de Impuestos Internos, dio con él. Pero encontró un libro de contabilidad donde constaban los ingresos de una red de apuestas ilegales. Y en él figuraba el nombre de Al Capone. Era la prueba legal de que Al Capone tenía ingresos y fue lo que permitió procesarlo. No podían juzgar a Capone por asesinato o contrabando porque eran cargos difíciles de demostrar. Tenían que juzgarlo por sus delitos fiscales porque querían quitarlo de en medio a toda costa. Hay circulares internas del Departamento de Justicia donde se preguntaban si aquello no iba a trasladar una imagen de debilidad. Estamos hablando de un pez gordo de la mafia, alguien que reconoce abiertamente que se ha lucrado con el contrabando de alcohol. ¿Y esto es todo lo que tenemos? ¿Acusarlo de evasión fiscal? Pero al final lo importante era quitarlo de en medio. El 5 de junio de 1931, Alphonse Gabriel Capone es acusado de evasión fiscal en los ejercicios comprendidos entre 1925 y 1929. La fiscalía alega que Capone debe más de $215.000 a cuenta de sus actividades como corredor de apuestas. ¿Quién hubiera dicho que el arma del crimen que permitiría inculpar a Al Capone sería un modelo de declaración de la renta? Entre la opinión pública y la prensa no pasa desapercibido que el acta de acusación no menciona ninguno de los graves crímenes que suele atribuirse a Al Capone. Para Capone y su equipo legal, se trata de un mezquino chantaje que bien podría quedar en nada. El gobierno tiene que instruir el caso con mucha cautela, no solo porque es una cuestión financiera y tributaria, sino porque no pueden demostrar nada sobre ningún asesinato. No se le acusaba de ningún otro delito. La idea era que sus negocios no eran tan transparentes como afirmaba él. El gobierno sabía lo poderosa que era el arma fiscal. La defensa no lo veía así. Pensaban que lo peor que podía pasar era una condena a un par de años de cárcel. Capone creía que podría burlar el sistema y que declarándose culpable sus abogados podrían pactar con el fiscal una condena de 1 o 2 años, como mucho. Y eso para él era pan comido. El juez federal que preside el juicio, James H. Wilkerson, rechaza llegar a un acuerdo. No admite la culpabilidad y ordena ir a juicio. El juicio a Capone arranca el 5 de octubre de 1932 por la mañana en el Tribunal Federal del Centro de Chicago. En cuanto nombran al jurado, Capone intenta sobornar a sus miembros. Si ha podido sobornar al alcalde y al fiscal del distrito, ¿cómo no va a poder sobornar por lo menos a uno de esos 12 ciudadanos honrados? Los federales se enteraron de que había sobornado al jurado porque tenían un topo en el campo de Capone y el juez intercambió su jurado con el de otro juez. Ahora el jurado sería imparcial. El juicio se convierte instantáneamente en un fenómeno mediático. Era el juicio del siglo. Los Estados Unidos de América contra un miembro del AMPA. Hay que tener en cuenta que los juicios en los años 20 eran otro mundo. El primer juicio mediático había sido el de John Scopes en el 24, que fue la primera vez que un juicio llamó la atención de la prensa. Por fin, Capone era llevado a juicio. Y lo vendieron como el juicio que acabaría de una vez por todas con el crimen organizado. Naturalmente, lo que consiguieron es que este se hiciera menos visible. Hay reporteros de todo el mundo cubriendo el juicio, y los curiosos se agolpan a la salida del tribunal. El juicio de Capone será el prototipo de otros juicios venideros a mafiosos,
como el de Charlie, Luke y Luciano y el de John Gotti. El juicio de Capone era un circo mediático. Querían que testificara y naturalmente sus abogados le ordenaron que se callase. Cada día la prensa publicaba las transcripciones de las sesiones porque eran sensacionales. La imagen pública de Capone está hecha añicos. Para los trabajadores de clase obrera ha dejado de ser uno de los suyos, un don nadie que se parte el espinazo para recoger unas migajas del sueño americano. Para cuando Capone empezó a ser investigado por el Servicio de Impuestos Internos, su ostentoso tren de vida ya no parecía tan glamuroso como en los años 20, cuando la economía iba a un viento en popa. Podía gastar, pongamos, $12 en un par de calzoncillos de seda, que era el equivalente de lo que ingresaba una familia en una semana. Para una familia empobrecida, sobre todo, era una fortuna. Con lo que Capone gastaba en calcetines, una familia podía comer durante un mes. La opinión pública había dado la espalda a todos esos personajes tan extravagantes. Cuando todo el mundo era feliz, ganaban mucho dinero y estaban de juerga en los años 20, estaban bien vistos. Pero en los años 30, con las colas de desempleados y los comedores sociales, esos granujas ya no caían tan bien. Partía con una imagen negativa, pero él no tenía ni idea porque siempre había tenido el mismo tren de vida. No se daba cuenta del efecto que podría tener en el jurado, aunque claro, nadie piensa en esa clase de cosas cuando se va de compras. La argumentación de la acusación era increíblemente endeble. Les costó horrores probar que Capone tenía ingresos hasta que por fin consiguieron que un corredor de apuestas accediese a testificar jugándose el pellejo. El contable era el testigo sorpresa. Su comparecencia fue un gran golpe de efecto. Efectivamente, Capone estaba ingresando grandes cantidades de dinero, pero siempre eran acuerdos verbales. No pudieron aportar una sola prueba documental ni un solo cheque que demostrara que Capone había ingresado dinero. En el fondo, todo se basó en que estaba demostrado que Capone gastaba mucho dinero, y el jurado tenía que creer que si estaba gastando tanto dinero debía de ser porque estaba ganando mucho dinero. Esa era la base de la acusación. El 18 de octubre a las 2:42 de la tarde, el jurado abandona la sala para iniciar sus deliberaciones. 8 horas más tarde, regresa a la sala con un veredicto: culpable. Mucha gente cayó por culpa de un error de un individuo. Hablamos de un contable al que probablemente Capone dijera 1.000.000 de veces: anda con cuidado, no dejes rastros. Podrían ir a por él en cualquier momento y no hacía falta que tuviera un montón de documentos apilados. Bastaba con un papelito de nada. 6 días más tarde, el juez James H. Wilkerson emite la sentencia de Capone. Normalmente, a alguien condenado por evasión fiscal le caería una pena de 18 meses de cárcel, 2 años a lo sumo, pero el juez condenó a Al a 11 años. Lo internaron en la cárcel del condado de Cook, donde su madre podía ir a visitarlo y llevarle comida. Luego lo trasladaron al Centro Penitenciario Federal de Atlanta, uno de los más duros del país. Sin embargo, para Capone, los días que pasó entre rejas en Atlanta fueron casi unas vacaciones. Su celda acabó siendo el equivalente de una habitación de hotel de 5 estrellas. Consiguió ropa de cama y toda clase de caprichos, hasta tal punto que la gente venía a su celda a escuchar la radio. Le estaba yendo tan bien en la cárcel que los funcionarios federales consideraron que era inadmisible y lo mandaron a la roca. Alcatraz. Esta pequeña isla de la bahía de San Francisco había sido originalmente una prisión militar durante la Guerra de Secesión. Se convirtió en una prisión federal en 1933. No era la clase de lugar donde Al Capone podría reclamar un colchón más mullido. Se llevaron a mi tío de Atlanta y lo metieron en un vagón de tren. El tren viajó hasta Oakland, en California. Lo que mucha gente no sabe es que cuando el tren atravesaba ciertas ciudades, la gente iba a la estación solo para ver a Al Capone y saludarle al pasar. Cabe preguntarse por qué se les ocurrió mandar a un evasor fiscal a Alcatraz. Y la razón es que era una maniobra publicitaria del gobierno que acababa de inaugurar esa cárcel. Se supone que iba a ser la cárcel más dura del mundo. La idea era disuadir a los criminales. Y qué mejor forma de publicitar su nueva cárcel de máxima seguridad que encerrando en ella a Al Capone. Seguro que coparía todos los titulares. Cuando llegó a Alcatraz, creía que podría hacer lo que le diera la gana, como en las demás cárceles. Pero el alcaide, James Johnston, no estaba por la labor. Así que, durante los 4 años que pasó en Alcatraz, Capone fue un preso más.
Tuvo que ser duro ir a Alcatraz porque era duro para todo el mundo. Se supone que allí mandaban a los presos más duros de pelar. Pero para Capone, la sentencia en la roca está a punto de volverse aún más difícil. Capone contrajo sífilis siendo aún un adolescente. Había un tratamiento disponible que seguramente podría haber atajado la evolución de la enfermedad, pero él no se quiso tratar. La sífilis puede causar demencia, ya que ataca las neuronas. Una vez se le diagnosticó la enfermedad, Capone pasó el resto de la condena en el hospital de la cárcel. Tras diagnosticársele la enfermedad, el 6 de enero de 1939, Capone es trasladado al Centro Penitenciario Federal de Terminal Island, en California. El 6 de noviembre de 1939 se le concede la libertad condicional y puede volver a su domicilio en Palm Island, Florida. Cumplió unas 2/3 partes de los 11 años a los que se le sentenció. Le hicieron una evaluación psicológica y concluyeron que tenía las facultades mentales de un niño de 12 años. Es cierto que hay niños de 12 años brillantes, pero en fin, estamos hablando de un desgaste, un deterioro considerable, tratándose de un hombre que fue el jefe de la mafia de Chicago. Incluso después de que lo soltaran de la cárcel, siguió llevando una existencia de prisionero. Incapaz de retomar su carrera criminal, Capone pasa los últimos días de su vida en su mansión de Florida. Pasó los últimos años arropado por su familia, desvariando y despotricando contra Bugs Moran. Veía enemigos imaginarios en todas partes. Algunos de los más veteranos iban a verle, pero por pura cortesía. No tenía ya ningún poder en el mundo del crimen organizado y no estaba muy al tanto de lo que pasaba. El 5 de enero de 1947, Al Capone muere de un infarto en Palm Island, Florida, a los 48 años. Al Capone es una figura que surgió con una época y murió a la vez que esa época. Es interesante cómo Al Capone ha sobrevivido al paso del tiempo, cómo aún hoy sigue siendo famoso. 67 años después de su muerte, seguro que hay chavales que no sabrían nombrar a los 3 últimos presidentes de Estados Unidos, pero sí saben quién fue Al Capone. Es curioso cómo celebramos a nuestros mayores criminales y los recordamos décadas después de su muerte. Los americanos adoramos a Al Capone. Nos fascina. Todavía tenemos pizzerías y salsas de tomate llamadas Al Capone. Creo que se debe a que somos un país que se ha forjado a su imagen y semejanza. El legado de Capone ha tenido un verdadero impacto en nuestra forma de entender el crimen organizado en América y en nuestra forma de consumir el crimen organizado. Está James Cagney en El enemigo público y por supuesto Edward G. Robinson en Hampa Dorada. Está Tony Montana, interpretado por Al Pacino en Scarface. Y por supuesto está Paul Muni, que interpretó a Scarface en la primera versión en la que se basó esta. El último episodio de Breaking Bad, que escribí y dirigí, tiene algo de una versión moderna de la matanza de San Valentín. Quizá había una parte de mi cerebro que estaba canalizando ese feo episodio de nuestra historia. Creo que no vamos a parar de ver una película tras otra sobre el tema, e irá cada vez a más. Es un capítulo de la historia de Chicago que no va a desaparecer, y es un capítulo de la historia de este país. Se ha convertido casi en un mito de nuestro folclore, y con el tiempo se vuelve cada vez más fuerte. No hay que idolatrar a Capone, pero sí que debemos estudiarlo para apreciar cómo ha cambiado nuestro país y ha afectado a nuestra cultura. Al Capone murió a los 40 y muchos, pero en cierto sentido no ha muerto. Se ha convertido en una importante figura de la cultura, en los libros, la televisión, el cine. Sus proezas se han hecho legendarias. Su ascenso, cómo se convirtió en el jefe de la mafia de Chicago y luego su caída. Es una figura verdaderamente shakespeariana en muchos aspectos. Como decían en El hombre que mató a Liberty Balance, la leyenda corrió más rápido que el hombre.